Ahí se está actualizando. Ahí se está actualizando. Bien, vamos a esperar un cachito. Buenas noches a todos. Parece que muchos quedó festejando todavía las elecciones, ¿eh? Bien, vamos a esperar un poquitito más y comenzamos. Somos 49, vamos a esperar un poquito, llegar por lo menos a los 60 y largamos. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, esta es la anteúltima clase de la parte de física. Así a los que no les gusta mucho la física, ya les falta poquito, no queda mucho por ver. Vamos a ver ahora, hemos visto fuerzas, vamos a tener una idea de lo que es fuerzas, torque, que vamos a ver que veíamos en los motores. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito el concepto de lo que es trabajo y energía. Y en la última clase que veamos de física, vamos a ver el tema de la combinación de trabajo-energía, ¿sí? Y vamos a tener un poquito el tema del concepto de potencia y con eso ya cerramos toda la parte de física clásica. Así que bueno, más o menos hoy vamos a tratar de ver esto, un poquito de lo que es trabajo y energía. Vamos a hacer un pequeño repaso del sensor infrarrojo, el seguidor de línea. Y con esto ya quedamos este, más o menos activados o preparados para la clase del sábado, en donde ya vamos a trabajar con este sensor. Así que también ya le voy a ir tirando ya el muerto a los compañeritos y los tutores para que vayan preparando los robots que todos tengan ya el sensor de seguidor de línea. Así que bueno, comencemos con trabajo y energía. Voy a sacar esto un momentito. No sé si a ustedes les molesta, pero a mí sí me está molestando. Bien, voy a dejarlo por aquí momentáneamente. Trabajo y energía. Aquí tenemos unos dibujitos. Nosotros ya tenemos grabados en la cabeza el tema del trabajo, que está relacionado con lograr algo, llegar a un cometido, ¿sí? Este, hacer una tarea. Pero vamos a ver que tanto el trabajo como la energía están muy relacionados en los campos de la física. Si bien en el sentido común también nos está diciendo algo, que el trabajo y la energía tienen algo que ver, nosotros vamos a empezar a entenderlo desde el punto de vista de la física, en que tanto el trabajo como la energía están muy vinculados. Nosotros en física, la forma de definir el trabajo en sí lo vamos a llamar como trabajo mecánico. Y aquí vamos a ver que hay una pequeña diferencia con hacer trabajo. Yo estoy trabajando y capaz que para el sentido estrictamente físico no es un trabajo o no se puede calcular. O ese trabajo que llamamos trabajo mecánico es nulo. Aunque nosotros nos cansemos, obviamente. Bien. Perdón. Bien. Entonces, el segundo punto es, vamos a definir qué es para la física ese trabajo. Nosotros ya hemos visto lo que es una fuerza, sabemos que una fuerza es un vector, ¿verdad? Y, y esa fuerza produce un cambio en el cuerpo donde nosotros la aplicamos. ¿Se acuerdan del primer principio de Newton? Nos dice que
el cuerpo o puede mantenerse constantemente en movimiento, ¿sí? Velocidad constante, digamos, se mantiene en el espacio, se seguiría moviendo in secula seculorum, si no hay una fuerza que se aplique, que lo frene, y si no, puede estar estático, siempre quietito, ¿sí? Entonces nosotros, cuando empezamos a hablar de fuerza, digamos, ese esfuerzo que le vamos a aplicar a ese cuerpo, va a estar vinculado a un desplazamiento, ¿sí? Nosotros ahora, cuando empezamos a hablar de trabajo mecánico, vamos a ver que la fuerza y el desplazamiento están totalmente vinculados, ¿sí? Entonces, si hablamos netamente de lo que es trabajo, es el producto de una fuerza, vamos a pensar momentáneamente en fuerzas constantes, que no cambien en el tiempo, ¿sí? Porque si no, las ecuaciones tienen que tener otra forma que a lo que nosotros queremos llegar no es importante en este momento. Nosotros pensamos en una fuerza que va a ser siempre igual, ¿sí? Aplicada a un cuerpo, y ese cuerpo se va a desplazar, va a tener un movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a relacionar esa fuerza con ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, la definición nuestra del trabajo efectuado por una fuerza constante sobre un objeto es matemáticamente igual al producto de las magnitudes, o sea, de los módulos, de los vectores que tenemos, que vamos a ver aquí en juego, que es el vector fuerza y desplazamiento. Realmente, matemáticamente, es un producto escalar, se llama, pero para nosotros directamente vamos a decir es un producto de la fuerza constante por el desplazamiento que existe. Pero ojo al charqui, ven, si ustedes ven aquí en yo justo ahora no me traje la tableta, pero aquí pueden ver la ecuación. Este es el producto escalar, pero el producto escalar que es entre dos vectores, ¿sí? Y ese producto no es otra cosa que los módulos, el valor numérico. ¿Se acuerdan que la fuerza estaba definida por un módulo que era el valor, que era el número que aparece, ¿sí? Por el vector estaba definido por ese módulo y por la dirección y por su sentido, ¿verdad? Por eso el vector tenía varios elementos que lo hacían ser distinto de una magnitud escalar. Bien, este producto de este trabajo es ese módulo, ese número, que vamos a llamarlo de la forma sencilla, por el mismo módulo, por el módulo de la fuerza, perdón, por el módulo del desplazamiento. O sea, los números, es decir, los valores absolutos que aparecen ahí. Y multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. O sea, si ustedes pueden ver, claramente no es otra cosa que la proyección de la fuerza aplicada en la dirección del desplazamiento. O sea que este producto fíjense, no es el módulo de esta fuerza, como si no la proyección. Es esta fuerza, el módulo de esta fuerza por el coseno de este ángulo. Sería esto que ustedes ven en rojo, en líneas rojo punteado, vamos a llamarla roja directamente. Por el desplazamiento que sería, el módulo de desplazamiento, que sería el negro. Ese valor numérico que me da a mí, que justamente, aquí va la parte maravillosa del trabajo, que es un escalar, no es un vector, es un escalar. Es justamente un valor numérico que tiene, como habíamos dicho, el escalar se define con dos cosas, el módulo y la unidad. Ya, listo, ya está. Con eso yo ya tengo el trabajo. Y acuérdense bien, estimados, que este, que justamente, como habíamos dicho, este valor es un escalar y va a tener una unidad, que ya después vamos a ver la cual es. Pero por ahora, así sencillo. ¿Qué es el trabajo? Es la fuerza por su desplazamiento. ¿Pero qué cosa de la fuerza? La proyección sobre dónde se desplaza. ¿Por qué? Porque la fuerza puede estar aplicada en un punto. Cuando se acuerdan, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, donde decimos, che, todo el cuerpo yo lo puedo concentrar en un solo punto, ¿sí? Toda la masa del cuerpo en un solo punto, y ahí hago que se apliquen las fuerzas, ¿sí? Y ese desplazamiento que ese punto tiene, que representa este cuerpo, voy a aplicar donde se aplica la fuerza, yo voy a sacar digamos, la proyección de este módulo, perdón, de este vector fuerza sobre el desplazamiento. Ese módulo, este valorcito que me da, es el trabajo.
Bien. Entonces, como hemos dicho, esto es una cantidad escalar y aquí aparece la unidad. A mí me va a dar este producto de F por D, que cuando lo llevemos nosotros a nuestra forma práctica, no es, este es el producto que yo le decía, el producto escalar. Fíjense, son los módulos de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que lo puedo llamar delta X, si quieren. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se desplaza en el eje de las X, por el coseno entre los dos ángulos. Ahora, si la fuerza está aplicada en la misma dirección de los ejes de las X, yo no necesito ninguna proyección. O sea que directamente son el módulo de F de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Y la unidad me da en Joule. Listo. ¿Y qué es el Joule? Es un Newton, que sería la unidad de fuerza, por un metro. Chopichu, así de sencillo es. Y aquí empezamos a ver que lo que yo les decía, por ahí puede ser que nosotros sintamos o nosotros hagamos un trabajo, pero que estrictamente en lo que es definición de trabajo mecánico, el trabajo es nulo. Aunque yo transpire, todo lo que ustedes quieran. Fíjense, aquí tengo el trabajo, este trabajo positivo. Vamos a ver, bueno, si puedo poner rojo. Este es el trabajo positivo y justamente este es el valor máximo del trabajo. ¿Por qué? Porque justamente están sobre la misma línea de desplazamiento, la fuerza con el desplazamiento, en la misma dirección, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulo tienen entre F y delta de X o entre F y D? El ángulo es cero. Coseno de cero es 1. Por lo tanto, es el producto de los módulos. Y este va a ser el valor máximo que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque no hay ninguna proyección. Y ahora, ¿qué pasa en este caso? Que este es el caso en donde nosotros vamos a querer matarnos, pero a fines prácticos, a los fines de la física o de cómo está definido el trabajo mecánico, aquí no estamos haciendo trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy levantando la carga y aquí hay un desplazamiento hacia, o sea que el producto de F por delta de X es cero. ¿Sí? Coseno de 90 es cero. Por lo tanto, aquí en este caso, el trabajo mecánico nos da cero, aunque yo sí estoy haciendo trabajo, si no, díganle a mis brazos, díganle a mis piernas, pero bueno, estamos hablando fines prácticos, fines de trabajo mecánico. Y así como hemos visto aquí en un caso, que es el positivo, ¿qué pasa si la fuerza está en sentido contrario? Imaginemos que hemos empujado a esta misma valija, ¿sí? Y le hemos dejado. Aquí va a actuar la fuerza de roce. O sea que voy a tener un desplazamiento hacia un lado y la fuerza aplicada hacia otro. Por lo tanto, si ustedes ven, el trabajo aquí es negativo, ¿sí? Porque la fuerza apunta en sentido contrario. El coseno de 180 me va a dar -1. ¡Pim! Entonces, ahí tengo el mínimo, digamos, o sea, totalmente en contra, el trabajo para atrás. Bien, vamos a seguir repasando. Eh, para mí, nosotros estamos repasando, chicos, profesores. Yo le digo chicos para que nos sintamos jóvenes. Yo ya tengo 55, así que tan joven no soy. Pero la idea es esa, o sea, que sigamos siendo niños. La idea aquí es repasar los fundamentos de la física, de la mecánica, mejor dicho, la física clásica, en donde, como estamos viendo, todo esto se va aplicando en lo que es la robótica. O sea que cuando tengamos que explicar a los chicos algunos problemas físicos, podemos usar fácilmente la robótica para explicarlos. Bien, entonces, de lo que hemos visto así nomás en dibujitos, ahora vamos a hacerlo un poquito más estrictos. Vamos a ver, descomponer la fuerza y con el desplazamiento y vamos a empezar a ver cómo son los valores del trabajo. En el primer caso, si el ángulo tita, ¿sí? Que es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, está entre 0 y 90 grados, el coseno va a estar va a ser mayor de 0, ¿verdad? Si el ángulo es 0, voy a tener el valor máximo, que sería coseno de 0, 1.
Y mientras me vaya acercando a 90, ese valor de coseno va a ir achicándose, ¿verdad? Pero si yo no llego a 90, nunca voy a tener cero. Voy a tener unos valores mínimos en número, siempre va a ser positivo, pero valores chiquitos, ¿sí? Entonces, en todo el cuadrante en el primer cuadrante, si la fuerza y el desplazamiento se manejan en el primer cuadrante, yo voy a tener un trabajo positivo, ¿sí? El trabajo máximo va a ser cuando estén en la misma dirección, ¿sí? Tanto la fuerza como el desplazamiento. Si ahora empezamos a ver, che, vamos a empezar a pasarnos, o llegar primero a 90. En 90, pum, ya está. Tengo 90, el coseno de 90 es cero. Aquí tengo un trabajo nulo. Nos guste o no. Y esto se va a repetir tanto para 90 para 270. O sea, cuando yo haga todo el giro y venga para aquí, apuntando hacia abajo. Cuando, digamos, la fuerza en un momento sea con esta dirección, ¿sí? Aquí también el trabajo va a ser nulo. Porque este ángulo, 90 grados, me da coseno de 90 cero y coseno de todo este giro, los 70 también me va a dar este valor cero. Ahora, si yo empiezo a analizar el segundo cuadrante, que sería aquí, entre 90 y 180, yo puedo ver que el coseno me va a dar negativo, va a ser menor que cero. Por lo tanto, en todo este cuadrante, ¿sí? El trabajo es negativo. Si paso al tercer cuadrante, que sería este, aquí, entre 180 y 270, aquí también voy a tener trabajo negativo. Y ya pasando al cuarto cuadrante, el trabajo vuelve a ser positivo. Más o menos como para tener una idea de cómo se va cambiando, digamos, el valor del trabajo en función de cómo está ubicado la fuerza o el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, y aquí vamos a empezar a charlar, a empezar a pensar un poquito para que no nos durmamos y así vamos practicando. Bien, aquí me dan 4 casos. Fíjense, me da el caso A, el caso B, el caso C y el caso D. De lo que acabamos de hablar, ¿sí? Más o menos me gustaría que me digan, a ver quién se juega. En el primer caso, si este es el desplazamiento, en el caso A, ¿cuánto sería el valor del trabajo? Cri, 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 cri. A ver, ¿quién salta primero? Así no se me duerme. Refe, no se ve bien. Chan, ¿quién no se ve bien? Fíjate, ahí está la fuerza, esta y está el desplazamiento. Bien, 2 dicen que cero. ¿Había alguien más? ¿Alguien se juega? 3 dicen que cero. ¿Alguno dice que otro valor? Bien, genial, genial. Se están poniendo de acuerdo, está bueno. O sea que aquí, un Serapio. Pim, trabajo nulo, sí señor. Caso A. En el caso B, ¿qué valor nos daría el trabajo? O cómo sería el trabajo? ¿Existiría trabajo? ¿No existiría? Espectacular, sí señor, sí señor. El negativo, negativo. Pim, pim. Caso C, nulo, negativo, positivo, máximo, mínimo, positivo. Máximo, mínimo, ¿cómo sería? En el caso B también, ¿qué opinas? Positivo máximo, positivo mínimo, negativo mínimo. En el C, positivo máximo, dicen. Diana. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, entonces aquí sería positivo el C, ¿verdad? Positivo. Y aparte de positivo, también es el trabajo va a ser el máximo. Genial, genial. El concepto está. Y en B por negativo máximo. Así es, señor. El menor negativo que pueda tener. Vamos a poner M nomás de máximo, menos que ustedes quieran tomarlo. ¿Y qué pasaría en D? En D es negativo, dice Paola. A ver, ¿están todos de acuerdo con Paola? Un negativo mínimo. No diría por un negativo mínimo en D. Yo. A ver, vamos a tratar de, tal vez no, María, Mariela Llorian Lescano. ¿Vos dices que es positivo el caso D? Vamos a más o menos hablar lo mismo. Cuando yo digo máximo o mínimo, me refiero al valor del módulo. O sea, vamos a suponer que podemos llegar a tener de 1 a 10, ¿sí? Entonces, si yo digo positivo máximo, sería más 10. Y si yo diría positivo mínimo, sería más 0,000001, algo así. O sea que yo no estoy en un ángulo no de 90, pero estoy en un ángulo de 89,99995, algo así. Que no me va a dar cero, me va a dar un valor positivo, pero muy, muy chiquitito. Este sería mi positivo máximo, para que más o menos todos hablemos lo mismo. Y con la misma forma de razonar, estoy pensando en el negativo. Ahí, buenas noches, Gabriela. Ahí el tema del negativo, en el caso de, había gente que me decía que podía ser el máximo o el mínimo. Fíjense bien, teniendo en cuenta lo que yo les acabo de les acabo de aclarar, ¿cómo sería entonces el caso de? Sería, primero, ¿qué signo vamos a definirlo eso? Negativo, sí, señor, negativo. Señor, es negativo. Y ahora, ¿sería el mínimo? Como alguien ha dicho por ahí, sería el negativo máximo. Mm. ¿Cuándo sería el negativo máximo? Nosotros ya lo hemos dicho. Tenemos un caso aquí que es negativo máximo, o el negativo de mayor valor numérico, vamos a llamarlo de esa forma, para que no nos confundamos. El B es el valor máximo que puede tomar, así es, o el valor más grande, en signo negativo, ¿sí? El módulo es grande y valor negativo. Negativo medio, dice, sí, podríamos, entiendo la idea, pues justamente si más o menos esto es 45 grados, estaría como medio. Pero no es el mínimo, ¿sí? No es el módulo más chiquito. Es un valor medio, vamos a llamarlo. Estaría entre 0 y 1, ¿verdad? Más o menos, si vamos pensando en el coseno. Bien, bien, porque sería el ángulo de 45 grados. El coseno y el coseno es 0,707, algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo, hace años que que no los calculo. Pero más o menos un valor así creo que era la raíz de 2 sobre 2 me parece.
La raíz de 2 es 1.7135, me parece, algo así, dividido 2, 0.77 algo, 0.707, más o menos. Ya mi memoria no es la misma que tenía, no era más changa. Pero bien, ya vamos entendiendo. Esa sería la idea más o menos. Aquí están los valores, ¿sí? En el caso A es 0. En el caso C, digamos, es el valor máximo, el coseno es 1, F por D. En el caso, aquí decía que lo ordenemos, no me importaba ordenar, yo quiero que lo entiendan. En el caso D era negativo y en el caso B es el negativo con el valor de módulo máximo. El valor, fíjense, igual que este. Este sería el máximo positivo y este sería el máximo o el valor más grande negativo. ¿Sí? Eso sería el concepto. Bien. Vamos más o menos, que no se entiende, no es tan, el tema de trabajo es un lindo tema, un tema que más o menos es muy aplicable y no es tan confuso. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Bien, Mariela, gracias. Gracias, Lucas. Vamos yendo con puntos suspensivos, me da terror. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Hay algo que no se entiende? Este, para que más o menos tratar de ir cerrando. O sea, lo que me importa es que vayan quedándose los conceptos. Concepto de trabajo es un producto. ¿Un producto de quién? De la fuerza por el desplazamiento. Chao. No busquemos más. Ahora sí, lo que tienen que tener en cuenta es que la fuerza es un vector y el desplazamiento es un vector. En matemática, este producto se llama producto escalar. ¿Por qué? Porque el resultado de dos vectores por el producto escalar les va a dar un valor escalar. Bien, este es el trabajo, es un valor escalar. ¿Y cómo se obtiene? Haciendo las matemáticas simples, digamos. Haciendo matemáticas simples es el producto de los dos módulos, o sea, del numerito que tiene la fuerza, el módulo, el valor, que aparece el valor absoluto que tiene el módulo, que tiene la fuerza, ¿sí? Por el módulo que tiene el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? O sea que sería la proyección de la fuerza sobre la dirección del desplazamiento. Chao, picho, ya está. Eso sería. Eso es el trabajo, definido desde la física como trabajo mecánico. Y no hay mucha más vuelta. O sea, de esa forma yo puedo calcular el trabajo que me puede llevar a mí mover una carga, un peso. Este, cuando yo quiera, si algún momento les toca hacer un cálculo de, che, necesito seleccionar los motores para poder mover un robot. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Quiero mover un robot como el que tenemos nosotros, como el que trabajamos con de Roboblox. Yo quiero hacer un robot y me dicen, bueno, yo puedo agarrar y comprar cualquier motor. Sí, señor, usted puede, pero no sería correcto hacer una buena selección. Primero decir, che, ¿cuánto va a ser el peso que puede llegar a tener esto? Entonces, con ese peso yo puedo decir, che, yo tengo que buscar un motor que me venza el peso del robot. Pero ahí empiezan a venir todas las complicaciones. Yo no quiero que cuando veamos un poco de Arduino, ahí voy a tirar algunos tips, pero bueno, esto se da para hacer cursos más avanzados en donde yo puedo hacer un cálculo teniendo en cuenta qué tipo de robot quiero, qué velocidad quiero llegar, este, qué autonomía quiero tener. Con eso puedo hacer una selección de qué tipo de motor. Y obviamente, si yo quiero tener mucha autonomía, voy a tener mucha batería, voy a tener mucho peso, hay que ver cuánto tengo de batería. Con eso más o menos digo, che, con esta batería puedo dar a este tipo de motor tal tipo de autonomía, pero eso va sumando en peso. Entonces, es un ida, un tire y afloje, en donde yo voy probando, o sea, porque voy realmente haciendo pruebas, haciendo cálculos, en donde, che, con este tipo de motor los motores ya existen. Lo que yo tengo que hacer es, che, este tipo de motor para este tipo de robot que yo quiero diseñar, ¿me sirve? Y ahí empiezo a probar.
Entonces, es importante tener el concepto de trabajo, justamente, para ver, che, cuánta energía necesito para poder mover. O sea, cómo selecciono este motor. ¿Cuál es el torque que me tiene que dar este motor para yo saber, esto sí lo va a mover, y lo va a mover muy fácil, y voy a tener poco consumo? Y eso se va a ver más adelante, pero todos estos conceptos que estamos viendo de física clásica sirven para en algún momento, si yo quiero hacer un tipo de selección de motores y hacer un diseñito de un robot, por ejemplo, en el futuro puedo decir, che, yo quiero armarme un robot, un sumo. Vamos a hacer un robot para hacer competencia sumo. Y bueno, ¿qué es lo primero que tiene que tener un motor, un robot sumo? Fuerza, porque tiene que empujar y sacarlo del tatami al contrincante. Entonces también, yo no puedo poner un robot que tenga un motor súper poderoso, súper pesado, porque tengo que ver en qué categoría entro. Hay muchos factores que entran en juego, entonces es de los mini, de los medios, de los grandes. Primero con eso se define cuál es el peso máximo que puedo tener en esta categoría. Y con eso selecciono motor, lo mismo, uno tiene que ver la forma de hacerlo ágil también al robot, o sea, que tenga muy buen agarre, que tenga fuerza para sacarlo al contrincante, pero que sea ágil también para esquivarlo, si yo tengo que esquivarlo. Y empiezan a entrar muchos aspectos interesantes, divertidos, que cuando empiezan a haber competencias, los chicos se apasionan y empiezan a investigar. Y así, ustedes ríanse, aprenden muchísimo de lo que es física, de lo que es electricidad, electrónica, programación. Y es al que apuntamos con la robótica educativa. Bien, ya he verseado mucho, vamos a seguir avanzando. Bien, aquí hay un ejemplo, pero vamos, chusmeamos. Perdón, metí mal el dedo. Voy a tirar esto para aquí. Tenemos un ejemplo. Una caja es empujada sobre una superficie horizontal muy rugosa, o sea que debe tener una fricción muy alta. ¿Qué se puede afirmar del trabajo hecho por la fuerza de rozamiento? Digamos, ya está contestado aquí, pero más o menos la idea era que veamos. Nosotros vamos a tener una fuerza que va a producir un desplazamiento. ¿Y o cómo va a actuar esta fuerza de fricción? Acuérdense que la fuerza de fricción trabajaba por medio de la normal. Era el producto de un coeficiente de fricción por la normal. ¿Y quién era la normal? ¿Se acuerdan que hemos visto dentro de los principios de las fuerzas? ¿Sí? El principio de acción y reacción. Era justamente la reacción de la superficie a la fuerza peso del objeto. ¿Sí? Por eso el objeto estaba equilibrado en el eje de la Y. ¿Por qué? Porque el peso que lo tira para abajo, que usted lo tira hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Está equilibrada con la fuerza, digamos, reacción, que nosotros lo vamos a llamar en este caso la normal, que es justamente la que está ejerciendo la superficie que lo soporta a esta masa o este cuerpo o si ustedes piensan en esta caja que está siendo empujada, ¿sí? Y esta caja que está siendo empujada, al moverse sobre una superficie rugosa, debido a esta normal, va a producir, por el coeficiente de fricción, una fuerza de roce. Y aquí les preguntaba si el trabajo realizado, ¿sí?, por la fuerza de rozamiento era positivo, nulo o negativo. No, es negativo. ¿Por qué? Porque justamente fíjense para dónde es el desplazamiento y para dónde aplica la fuerza de roce. Y ahora la pregunta del millón es, ¿y por qué se desplaza? Porque si ustedes se fijan, aquí en las sumatorias de fuerza, ¿sí? Porque aquí yo tengo que hacer una sumatoria de fuerza para sacar la resultante. Podemos hacer algo muy sencillo. Veamos qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y. En el eje Y ya está anulada, ¿verdad? Porque la fuerza, peso está anulada por la normal porque no hay un desplazamiento sobre el Y. Chao, Pichu, ya está. No me preocupo más sobre el eje de la Y. ¿Qué pasa en el eje de las X? Yo tengo una fuerza que es más grande que la fuerza del roce. Si hago la resta, voy a tener una fuerza neta, digamos,
que va a ser esta fuerza menos la fuerza de roce, y que es la que va a producir el desplazamiento. ¿Sí? Que si se desplaza a velocidad constante, digamos, no va a haber una aceleración. Y con eso estoy dentro de lo que es, se va a desplazar a velocidad constante, que puede estar quieta o moverse a velocidad constante, entonces no hay aceleración. Pero si hay un trabajo del roce, que es un trabajo negativo. Y muchos van a decir, pero ¿se lo puede llegar a ver? ¿Dónde, cómo se evidencia ese trabajo? Y se evidencia porque yo aquí apliqué un poco más de fuerza. Y después porque cuando toque la superficie aquí voy a ver que está calientita, calentita. ¿Por qué? Porque es un roce. Ese trabajo genera tienen que romper esa micro soldadura de cada uno de los puntos que tiene la superficie rugosa con la superficie de la caja, y eso produce calor. Es una pérdida de energía. Bien, entonces aquí la forma fácil, yo estoy vertiendo mucho, pero la forma fácil de sacar es, che, mira, ¿cómo sería? Si yo tengo el desplazamiento para aquí y la fuerza roce para allá, el coseno de 180 es negativo, por lo tanto el trabajo de la fuerza de roce es negativo. No, ya está, no hay que preocuparse mucho más. ¿Se entendió, verdad? Perfecto, sí señor, sí señor, sí señor, así es, sí, perfecto, perfecto. Gente, vuelvo a, si en algún momento ustedes quieren, si la superficie no fuera rugosa, el empleo sería más fácil. Sí, sí, el trabajo, no, ojo, ojo, si la superficie, vamos a suponer el mejor de los casos, a ver quién era el que me estaba recién hecho esta pregunta, si puedo levantarlo. Ahí, a ver, qué dedo inútil que tengo. Ahí está, María Marta. Bien, María Marta, está bien lo que dices, pero ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Si no tuviese roce, ¿sí? El trabajo de la fuerza de roce sería nulo. ¿Y en qué caso yo tendría? En donde yo tengo fricción cero. ¿Y cuándo tengo fricción cero? Cuando yo, digamos, podría lubricar la superficie o estar, vamos a suponer, que sea, yo lo tenga en un sistema levitatorio, en donde yo tengo dos campos magnéticos del mismo polo, entonces está flotando, y el roce que puede haber existir no va a ser cero, pero es casi nulo, porque sería de vencer la fricción del aire. Y ahora si la pongo en otra condición más todavía favorable, le hago vacío. Si yo le hago vacío y lo pongo en un sistema este, levitatorio, chao, listo, el roce ahí más o menos está en cero. Y ahí el trabajo de la fuerza de rozamiento no es negativo, es cero. Entonces, toda la fuerza que se aplicó produce trabajo. Yo no tengo un trabajo negativo. El trabajo neto que voy a tener aquí va a ser el trabajo de la fuerza, que aparece en negro, de esta fuerza, menos el trabajo de la fuerza de roce. ¿Sí? Por eso, si yo no tuviese la fuerza de roce, esto se podría mover seguramente con una aceleración, porque no hay nada que lo frene. ¿Sí? Yo tengo una fuerza neta. En el otro caso, digamos, si yo logro vencer a la fuerza de roce, pero si la venzo a gatas, digamos, ¿sí? Digamos, o están casi iguales la fuerza, esto se puede llegar a desplazar. El tema es que siempre yo tengo una fuerza neta, voy a la larga me puede tener una aceleración. Y ahí es donde las cosas cambian. Pero el tema aquí es que este cálculo del trabajo va a ser esta fuerza que produce un desplazamiento menos esta otra fuerza, o menos más, vamos a llamarle así, el trabajo de esta otra fuerza, que como apunta en el sentido contrario, es negativo. Y eso sería todo. No hay mucho más que ver. Bien, trabajo. Más o menos para si algún momento quieren calcular, sobre todo los que son profesores de tecnología, que yo sé que ellos saben calcular, son expertos en eso, el trabajo efectuado por una fuerza constante, ¿cómo se lo resuelve?
se lo resuelve de una forma bastante sencilla. O sea, primero, acuérdense, nosotros tratamos siempre de modelar. Modelar es llevar a todo sistema a una forma simple, en donde sea fácil hacer los primeros cálculos, las primeras aproximaciones. Y después le empezamos a hacer, nos volvemos un poquito más exigentes y empezamos a ver más puntos de la realidad que pueden actuar. Entonces, primero lo que hacemos es concentrar todo en un punto, el diagrama de cuerpo libre que era, ¿qué hacer? El cuerpo lo llevamos a un punto. Elegir un sistema de coordenadas, un XY, que sea acorde. Si yo tengo un plano inclinado, obviamente el XY va a ser paralelo al plano inclinado. ¿A qué me refiero esto? Si yo te digo, voy a tener un plano inclinado así, con un cuerpo aquí, y yo digo, bueno, yo voy a armar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner que es un cuerpo que tiene dos paquetes aquí, y aquí hay otra cosa, otro peso. Bueno, yo voy a decir, che, a los dos pesos yo los voy a concentrar en un punto, que sacar bueno, aquí habría que hacer otro cálculo para buscar el centro de masa, cuál sería el centro en donde yo puedo acumular toda la fuerza, peso del cuerpo. Vamos a suponer, a ojo de buen cubero, que estaría aquí, y sobre ese punto yo armo el sistema de coordenadas. ¿Y qué sería hacer eso? Sería tirar el eje de las X. ¿Cómo se va a mover? Se va a mover siguiendo el plano inclinado. Entonces el eje de las X sería el plano inclinado. Ese sería el eje de las X. Y el eje de la Y sería perpendicular, ¿verdad? Más o menos así. Entonces yo ya tengo, pim, 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 aquí. Este sería X. Entonces yo ya armé mi sistema de coordenadas. Y este sería Y. Y sobre esto empiezo a aplicar las fuerzas. O sea, yo ya no me voy a olvidar momentáneamente del cuerpo ese y voy a decir, no, señor, ahora ya no tengo este cuerpo, tengo este punto. Y aquí en este punto que representa todo este peso, le voy a meter, ¿cuál es la fuerza peso real? Esta. Perdóneme que me salió chueca. Esta es la fuerza peso, que sería la masa total del todo el cuerpo, de las dos cosas que están ahí metidas, por G, por la gravedad. Y después, bueno, si hay otras fuerzas, empezaría a sumar todas las fuerzas. Y ahí comienzo, vamos a cambiar el colorcito, vamos a poner un colorcito rojo, eh, morado. Vamos a suponer que aquí había un muchacho que le estaba queriendo hacer subir esta carga para llevarla, no sé, a algún lugar más alto, y hacía una fuerza, esta fuerza. Que sería la fuerza que hace un amigo que está queriendo levantar. Bueno, y ahí empiezo a hacer, ya tengo el diagrama de cuerpo libre, me olvido de todo el cuerpo como era, y empiezo a descomponer. A este Y lo descompongo en X y en Y, a este Y con esta F. Lo mismo hago con MG, que lo descompongo en Y y en X, y aquí en X, digamos, MG se va a anular con la normal, porque esto es el que está soportado por esta plataforma. Entonces la normal va a ser el mismo valor de la proyección de MG, no más que en sentido contrario. Y yo voy a tener una, una, este, una descomposición de MG sobre el eje de las X, que justamente es la que tiene que vencer F para poder ir avanzando. Pero ustedes ven que ya no tengo que hacer, ahí es donde el plano inclinado nosotros nos ayuda, y por eso decían que los egipcios usaron planos inclinados para levantar las grandes piedras hacia la pirámide. ¿Por qué? Porque de esta forma yo no tengo que levantar todo el peso. Fíjense que mg puede ser un peso importante. Si yo descompongo en un plano inclinado, la fuerza que tengo que ejercer es justamente la proyección de mg. Es mucho menos, ¿sí? Cuando, digamos, si bien yo tengo que hacer un recorrido un poco mayor, pero la fuerza que yo tengo que efectuar es menos. Y eso es lo que a mí me vuelve práctico, digamos. Por eso es práctico el plano inclinado.
Y esto sería el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo, punto por punto. Dice, primero, el cuerpo libre. Después, elegir el diagrama el sistema de coordenadas, que es lo que acabo de hacer en el ejemplo este de la plano inclinado. Aplicar de las leyes de Newton, que más o menos ya las conocemos. Encontrar el trabajo realizado por dicha fuerza. Y ahí me faltó dibujar cuál era el desplazamiento, pero teniendo ese desplazamiento yo ya sabía cuál podría ser, y si le ponía también, que no la puse, cuál era el roce que me producía la superficie, tenía también la fuerza del rozamiento. Entonces, ahí también tenía otra fuerza involucrada, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer, che, pero yo quiero sacar el trabajo neto. Bueno, antes de hacer trabajo de cada una de las fuerzas, hago todos los cálculos, digo, che, en el eje X, che, perdón, tengo componentes y sí tenía la descomposición en el eje Y del peso del cuerpo que se anula con la normal, listo, en el eje Y no tengo nada, entonces me quedo con las proyecciones sobre el eje X. Bueno, y ahí voy a tener el trabajo del roce más el trabajo de la fuerza que estoy efectuando y ahí encuentro cuál es la fuerza neta. Teniendo la fuerza neta, teniendo el desplazamiento, puedo saber cuál es el trabajo neto. Y chopichu, ya estaría más o menos resuelto. Descomponer el trazo. Sí, señor, así es, así es, así es, así es. Así es como dicen ahí. Y entonces después lo podemos calcular. Pero como pueden ver, se puede hacer de varias formas. Una forma es sacar la fuerza neta y calcular el trabajo neto, o la otra es calcular los distintos trabajos. Y sabiendo ya los sentidos, me saco el trabajo neto. Acuérdense que el trabajo neto yo ya me olvido de lo que es vectores, porque ya trabajo no es un escalar, solamente es una resta común, ¿sí? Pero bueno, cuando hemos trabajado con las fuerzas, aquí eran vectores, ahí sí tenía que descomponer. Así que, bueno, más o menos de esa forma uno puede ir calculando el trabajo. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Ya creo que entraríamos un poquito en lo que es energía. Pim, 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 pim. Bien. Y aquí más o menos un ejemplo. Aquí vamos a verlo rápido, ¿no? Que quiero que calculen, chicos, solamente para que vean cómo se hace el cálculo. Un trabajador tiene un cajón de madera de 40 kilos con una cuerda aplicando una fuerza de 190 newtons. Nos dan un coeficiente de fricción cinética, acuérdense, no es estática, es cinética, o sea que se supone que ya venció la estática, o sea que ya se está moviendo este cuerpo, ¿sí? Y el cajón, entre el cajón y el piso, este coeficiente de deslizamiento o coeficiente cinético de fricción es 0.554. Entonces se empieza a mover el cajón a una velocidad constante, ¿sí? A una distancia de 7 metros. Si me dice una velocidad constante, quiere decir que la fuerza neta, ¿qué valor tendría? A ver, quiero ver si han entendido el concepto. Aquí todos me van a contestar. Sí, profe, es tanto. Aquí uno se juega con cero la fuerza neta. A ver, ¿qué más se juega? Yo le voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Y si se mueve? En mi época iba a decir es Ravana. Ravana era un flan que existía cuando yo era chico. Si se mueve, puede ser cero la fuerza neta. Ahí alguien dice no. Chan, no. Chan, porque no hay movimiento. Chan, 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 chan. La esquina. Fíjense, he dicho que era capciosa. Si él mueve el cajón con una velocidad constante a una distancia de 7 metros, ¿cuál es el trabajo total? Pregunta.
Yo por ahora voy a preguntar, digo, la fuerza. Acuérdense el principio de Don Newton. Bien, aquí, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hace dice, muchachos, el trabajo total va a ser la sumatoria de todos los trabajos. Sí, señor, genial. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a decir, che, yo tengo la fuerza F que hace el chango este, que era, no sé, 190 newtons, sí, 190 newtons, y el trabajo del chango este es la fuerza que ejerce por el ángulo, por el coseno del ángulo que hago la proyección sobre el desplazamiento, que no, y ese me va a dar los, los joules, o sea, el trabajo que hace ese desplazamiento, el que logra este muchacho moviendo la cosa, la caja. O sea que le sale aquí la ecuación 1150 joules. Vamos a ver la otra, WP. WP es el trabajo de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso va a ser igual a el desplazamiento por el peso, ¿que no? El peso está a ¿cuánto? Está a 270. 200 coseno de 270 es 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso es 0. Fíjese, no hay proyección, es perpendicular al desplazamiento. Ahora, la normal efectúa trabajo y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo de la normal es 90 grados. Coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo de la normal también es 0. Chan, chan. Y ahora, chan, 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 me falta calcular el trabajo de la fuerza de roce. Bueno, yo sabía cómo era calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce era el coeficiente cinético, este que está aquí, 0.554 por la normal. Chao, listo. Ya tengo por la normal, obviamente, por el coseno. Y el coseno, chan, 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 me va a dar un valor que va a ser, este, que me va a dar un valor negativo. ¿Sí? F por coseno de 30 por D. Ahí Verónica me está poniendo por la distancia, sí. Aquí dice no hay movimiento. Chun, 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 chun. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, por ende, no hay movimiento. Gonzalito, me parece que vas a tener que repasar los principios de Newton. Ahí está, por eso les he dicho que era capciosa. Visión y sentido. Exacto, el trabajo de la fuerza de roce es negativo. Si la suma es mayor a las... Si es mayor, se mueve. ¿Qué dice Fernando, qué dice una de la primera de Newton? Fíjense, hasta ahora hemos dicho que el chango este logra mover la caja a velocidad constante. Si es velocidad constante, hay aceleración. Si hay velocidad constante, sí hay aceleración. Vamos a rebobinar. ¿Qué es la definición de aceleración? ¿Quién me ha dicho que sí? Para que recuerdes cuál es la definición de aceleración. Jorge, Jorge, ¿cuál sería la definición de aceleración?
La definición de aceleración era la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Y si yo te digo velocidad constante, ¿hay variación de la velocidad? Ahí están contestando bien. Verónica C. ¿Ese C es sí o que sabes? Me parece que se están olvidando, chango. A ver, ¿qué hemos dicho? La aceleración era igual a qué? Al delta de v, la variación de la velocidad, vector obviamente, como tiene que ser, dividido el delta del tiempo, o sea, cuánto tiempo le llevó en ese tiempo, cuánto varió esa velocidad. Entonces, exacto, velocidad final menos velocidad inicial. Si el muchacho lo mueve a velocidad constante, vuelvo a preguntar, y les voy a tirar otra cosa fácil, y se desplaza en forma rectilínea, velocidad constante. ¿Hay aceleración? Bien, no hay aceleración. Si no hay aceleración, ¿hay fuerza neta? ¿A qué me refiero? A que si sumo todas las fuerzas, ¿me da una fuerza neta? ¿Tengo una resultante? Gonzalo me dice que sí. ¿Cómo definía la fuerza? La fuerza era igual, la fuerza neta, que iba a tener de todas las sumas. Eh, iba a ser igual a, esa resultante iba a ser igual a qué? ¿Al producto de qué? ¿Por quién? A la suma de todas las fuerzas. Sí, suma de toda la fuerza. Esa suma de toda la fuerza iba a ser igual a qué? A la resultante, que era una sola fuerza, ¿verdad? Iba a tener la dirección de todas, haciendo la suma vectorial, bla, 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 iba a tener esa dirección. Y ese sentido, digo, que tenga el sentido mayor, de la que gane, digamos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tengo fuerza neta? Si la aceleración es cero. Paola dice que no. ¿Quién más dice que no? Gonzalo, quiero que vos me digas, porque vos sos el que me dice que sí. Paola no, Azucena no. Fíjense, cuando mucho van a perder. Estamos, estamos como el país, tenemos tres fuerzas, están tres tercios, que cada uno apuntan para distintos lados. Hay dos nomás que tiran parecido, pero hay uno que, de esos dos, hay uno que tira mucho para otro lado. Más o menos, la sumatoria de todos no me estaría dando casi cero, un valor muy chiquito. Yo no creo que me dé algo positivo, no nos vamos a mover en ningún lado. Pero bueno, eso lo creo yo. Yo estoy analizándolo físicamente, no políticamente. Ahora, entonces, el tema es, aquí tenemos varias fuerzas que se han sumado y me dicen, che, a la larga el hombre logra moverlo a una velocidad constante. O sea que yo una, este, tengo un movimiento, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les digo, ¿cuál sería el trabajo neto? Y antes que eso, ¿cuál sería la resultante? Y ahí es donde le he hecho la pregunta, ¿tengo resultante? Y ahí saltaron que sí, que no, que no.
Vuelvo a preguntar. Una resultante quiere decir que hay una fuerza, ¿verdad? Y una fuerza se define como masa por aceleración. Y ahí les vuelvo a preguntar. Ya no voy a tirar más ayuda. ¿Tengo un resultante? Y no. Bien, Gonzalo, bien. Exacto. No, 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 no tengo, no hay. Y ahora te voy a decir, che, pero ¿por qué se mueve? ¿Y qué dice Don Newton en el primer principio? ¿Qué pasa con los cuerpos? Inercia, más o menos, sí, por ahí va. ¿Qué decía don Newton? A ver, alguien que se acuerde y me lo ponga. ¿Qué decía don Newton en el primer principio? ¿Qué hacían los cuerpos? No me vengan a decir que tomaban sol, nada de eso, ni que iban al gimnasio. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿se considera reposo? O algo así. Pero lo hemos dicho 150 millones de veces. ¿Qué decía don Newton? Un cuerpo o estaba de una forma o estaba del otro. Tiende a permanecer en su estado de reposo, ¿sí? O movimiento. Pero ese movimiento, ¿qué tipo de movimiento? Ojo al charqui ahí, ¿eh? Ojo al charqui, no es cualquier movimiento. No es un perreo ni nada por el estilo. Ni es una lambada, uniforme y rectilíneo. Exacto, ese movimiento. Y es lo que le está pasando al chango este. Este chango lo ha movido y se mueve. ¿Se mueve qué velocidad constante? Listo. ¿Tengo una resultante? No, señor. No tengo una resultante. Aunque uno piensa, che, pero si se mueve tiene que haber fuerza. No, lo ha vencido la fuerza y se está moviendo, pero en velocidad constante. ¿Por qué? Porque la fuerza que podría decir de, che, hay una fuerza neta que logra el movimiento, se está consumiendo esa fuerza en el calor que se pierde por roce. Eso lo vamos a ver más adelante, pero no importa. El tema es que está muy claro, me dices constante, chao, listo. ¿Hay resultante? No. Y si yo no tengo una resultante, ¿cuánto sería el trabajo? ¡Chan! Esta sería la pregunta del millón. ¡Chan, chan, chan, chan! Uy, esto me parece que no van a cenar, van a quedar mal todos y no van a querer. ¿Cuánto sería el trabajo total entonces? Ah, bien, Paola. Tengo hambre. El hambre hace por ahí maravillas con el cerebro. O por ahí no. Bien. ¿Ven? Empezamos a entender el concepto. No tengo fuerza neta, no debería tener trabajo. Chan, 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 chan. Y vamos a ver cuánto le sale el chango este. Fíjese cuánto va el trabajo de la fuerza del roce. Menos 1152 joule. ¿Cuánto daba el otro trabajo? También lo mismo. Entonces el trabajo total, chan, 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 chan. Y ahora me va a decir, che, pero el chango se cansa, ha hecho fuerza, todo. Sí, señor, así es. Pero a los fines físicos del trabajo mecánico, el trabajo es cero. ¿Se entendió? Me parece que ya están todos muertos de hambre. Si se entendió este concepto, yo soy feliz, porque yo sé que después ustedes van a poder. Si ustedes tienen una velocidad, una aceleración, chao, sí hay una fuerza neta. Y yo voy a tener un trabajo. Porque el cuerpo va a empezar a acelerar. Si no acelera, no hay trabajo. ¿Ven que es linda la física? Cuando no se tiene hambre por ahí. O cuando se tiene mucho y quiere entenderse la fuerza. Bien. ¿Qué hora es? Y media. Bueno, vamos a cortar aquí para que no los
directamente proporcional al hambre, es ta, 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 ta. Ey, aquí tenéis separadas. Recién hemos comenzado. Bien, ¿qué es lo que les quería mostrar? Se los voy a mostrar nomás, a ver si me puedo conectar con el iPad. Y les voy a mostrar el robotito y el sensor para que más o menos ya lo tengan más claro y, y como es el sábado ya vayamos derecho a hacer algún tipo de práctica. Vamos a hacer dos prácticas. Uno, justo mañana energía, que es lo que nos falta. Sí, esto todavía le falta energía, cinética, potencial. Después, la conservación de la energía. Y después hablar un poco de potencia. Y con eso ya vamos a hacer más o menos tipo Einstein o algo por el estilo. Bien, denme un segundo, ya me conecto con el iPad, así yo les puedo ir mostrando el sensor, que todavía no lo tengo instalado sobre el robot, pero justamente quería mostrárselo como era. Yo les conté de ese dibujito medio fierito, fierito, y rendimiento. ¡Fa! Eso me ha gustado, Verónica. ¿Qué es el rendimiento? ¡Chan! ¿O qué entiendes por rendimiento? A ver, ¿alguien puede contestar? Hasta me dan tiempo a mí para que pueda encontrar el link aquí para conectarme. Acá está. Ay, Dios, ¿por qué se mueve? Ahí está. Siempre se ve el trabajo por unidad de tiempo. No, Verónica, estamos chanfleando las cosas. El trabajo por unidad de tiempo es potencia. Acuérdense, yo les dije, les digo un ejemplo. Yo puedo tener dos motores. Dos motores pueden hacer el mismo trabajo, pero uno lo puede hacer más rápido que otro. O sea que uno tiene mayor potencia que el otro. Este es el concepto fácil que tienen que tener de lo que es potencia. Rendimiento es el tema de, vamos a ver cómo les puedo, yo siempre cuando doy el tema en lo que es máquinas térmicas que yo enseño en la universidad, eh, tenemos rendimientos muy bajos. ¿Y por qué eso? Porque yo quemo mucha energía, pero de esa energía que yo he quemado, ¿cuánto es lo que aprovecho? Y esa es la relación de la energía que logro, la energía que la convierto en trabajo mecánico, referida a la energía total que he puesto. Dicho de otra forma, yo agarré, tengo un motor térmico, como supone el motor del auto que todos ustedes tienen, porque estoy seguro que muy pocos si tienen motito, pero si no, no tienen motores eléctricos, que tienen un rendimiento mucho mayor. Ustedes ponen nafta al auto y esa nafta se transforma en calor, que quema mucha energía, pero esa energía que yo he quemado, no toda se transforma en trabajo, que es lo que es lograr que mi auto se mueva. Si yo lograse que el rendimiento sea uno, o sea que la misma energía que yo he puesto se transforma en trabajo, chao, somos Gardel, tenemos todo el premio Nobel y nos olvidamos de que tenemos tanta energía. Sí, eso pasa, la energía se disipa, no es que se disipa, se pierde en muchas partes, se pierde por rozamiento, se pierde por ineficiencia, se pierde porque todo el calor que yo quemo no lo uso en convertirlo o transformarlo en trabajo mecánico, lo estoy tirando por el caño de escape, ¿sí? Toquen el caño de escape, ven que es calor, ese calor es energía y esa energía la he perdido, no la usé. Y después ustedes me dicen, che, pero ¿y por qué refrigero? Porque si no se me funde el motor. Entonces yo con la refrigeración del motor, llámese radiador, todo, lo que hago es evitar que mi motor se dilate tanto y se rompa. Entonces también le saco calor por ahí. Entonces, la verdad de la milanesa es que un motor térmico tiene un rendimiento del 30%. O sea, de 100 partes que puse de energía, solamente 30 la utilicé. Vean que es muy bajo.
En un motor eléctrico estoy por alrededor de los 90. Es mucha la diferencia. Y eso es la idea del rendimiento. Bueno, ya me estoy conectando con mi cosito y ya les muestro más o menos cómo trabaja, cuál es el sensor, porque seguramente ya van a estar instalados, pero me gustaría que los vean. Ya me estoy conectando, denme un segundito y ya se van a ir a comer, a cocinar. Encima temprano los voy a largar. Se han vuelto flojos después de las vacaciones, che. Están medio... Vamos a tener que hablarlo a Mirai para que pongamos orden ahí. Bien. Ah, Wi-Fi. Recording in progress. Wow, 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 wow. Dame un segundo que voy a anudar el número. Bien. Yo me estoy viendo, pero quiero que se vea mi cámara aquí. Un segundo, a ver si puedo perfecto desconectar el audio. Ahí está. Parece que no puedo. Ahí, ahí me está generando problemas. Denme un segundito, aguántenme que ya. Ahí está. Bien grandes. Me está generando conflicto. Me da maña con esto, pues, no se preocupe. Quizá aplicaciones de compartir. Vamos a ver si lo puedo, si no, vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a hacer lo siguiente para ser más rápido. Dígame si lo ven el sensor ahí, ¿se lo puede ver? ¿Lo pueden ver? Sí, ahí está, perfecto. Bien, este es el sensor. Y aquí están las dos. Uy, estas son los dos sensores que son duplicados. ¿Se acuerdan que yo les decía? Que son emisor-receptor, emisor-receptor. Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí un color blanco, que lo tengo por aquí, para que vean cómo se prenden los LEDs de este lado cuando detecta blanco o algo claro. ¿No? ¿Está prendido esto? Está prendido. Ahí está. Fíjense, aquí está, se prende el rojo que está alimentado. Se ve, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner una superficie clara. ¿Ven los LEDs cómo se prenden? Se prende uno si solamente uno es el que está teniendo algo claro. Y se prende el otro si es uno solo que detecta lo claro. Si yo lo pongo a los dos claros, colores claros, refleja el infrarrojo y prende los LED. Y si obviamente pasa por superficies oscuras, no debería prenderse. Fíjense, esta es una superficie oscura, ven que no se prende. Aquí tengo amarillo, sería más claro, ven, ahí se prende y ahí no se prende. Entonces, lo que va a tratar de hacer el sistema es tratar de seguir la línea en función. Ahí se prenden los dos. Aquí se puede ver cómo se prenden y se apagan en función de cómo voy moviendo esto.
Bueno, en función de la línea, si la línea sale, el tipo puede detectar lo blanco y lo negro. Y de esa forma uno tiene, por eso uno puede programarlo y armar el sistema para que pueda funcionar en lo que es un seguidor de línea. Y con eso yo creo que estamos listos para ir a cenar o a cocinar lo que tengan que cocinar. El sábado que viene, si Dios quiere, nos estamos viendo. Ya le vamos a meter mucha mano, como ya tienen idea de cómo trabaja el sensor. Yo después les voy a mostrar. Aquí tengo un programita que lo estaba toqueteando, todavía no lo tengo funcionando. Si ustedes pueden ver, esta parte es la parte más importante, que justamente es un condicional. Yo aquí lo que hice es generar una variable que le llamo contador, y cada vez que el sensor del seguidor de línea en el puerto 2 detecta brillante en un lado y también en el derecho brillante, o sea que está pasando por una línea, yo hago que aquí cuente en 1, aumente el valor de la variable en 1. Y de esa forma yo puedo hacer otro tipo de programa, o sea, puedo decir, che, avanza hasta que cuentes 3 líneas. Cuando cuentes 3 líneas, pum, frena. Puede ser un programa sencillo. Pero el tema del seguidor de línea, después lo vamos a ver, tiene otro tipo de tratamiento. O sea, lo que tengo que hacer es, cuando veo los dos apagados, o sea que estoy sobre la línea, seguir hacia adelante. Cuando yo veo uno prendido de un lado y el otro no, ahí tengo que girar para volver a encaminarme sobre la línea, y así sucesivamente. Cuando tengo los dos prendidos es porque estoy todo sobre superficie blanca. Lo mejor es pararlo, porque ya me fui de la línea, estoy perdido en algún lado. Así que bueno, chicos, yo creo que con esto podemos cerrar. Más o menos, ¿qué hora sí? Vamos a terminar 15 minutos antes. Creo que estamos bien. Hemos entendido un poco de lo que es trabajo y energía. Energía todavía no hemos entrado fuerte, pero van a ver que energía no es otra cosa que trabajo. Es lo mismo. Así que es la capacidad de trabajo. Así que bueno, meta chicos, pueden ir en paz, descansen y nos estamos viendo el sábado si Dios quiere. Buenas noches. Chau, chau. Buenas, buenas. Nos vemos.